Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos, hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. Para el invitado de hoy se nos ocurrió traer a alguien que supiese mucho de una zona de la hispanidad muy aislada y muy pequeña que tenemos casi olvidada, ya que cuando hablamos de hispanidad solemos centrarnos en los países de América, en Filipinas o en España, pero quizás es menos sonado el hecho de que existe un país de África donde se habla español y donde aún pervive el legado hispano. Estoy hablando de Guinea Ecuatorial y para tratar este tema he traído al profesor de la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial, conocido como Profe Epi. Saludos, Epi. Cordial saludo, Diego. ¿Cómo estamos por allá? Bueno, Epi, para quien no te conozca, cuéntanos quién es el profe Epi, haznos una pequeña presentación de ti. Pues mi nombre es Epifanio Barril Bestué. Os parecerá raro que un africano lleve nombre español y apellidos españoles. Mi nombre, la gente me llama en las redes sociales como Profe Epi y la gente de la calle me conocen como Epi Blas. Soy profesor de historia, llevo ya más de 15 años impartiendo historia y netamente historia en todos sus sentidos, historia de arte, historia universal, historia de África, que es donde más estoy especializado. Uh-huh. En el instituto actualmente Luba impartiendo clases. Soy creador de contenido, llevo ya más de 13 años con mi canal y pues ya cualquier cosa que se quiera saber sobre mí más adelante. Soy licenciado en recursos humanos, diplomado en administración y local. Son las cosas de momento y informático de profesión. Cuéntanos un poco, Epi. Claro, porque aquí en España no conocemos Guinea Ecuatorial y la verdad que muy poquita gente, yo creo en España, si vas por la calle preguntando, oye, ¿en cuántos países de África se habla español? Te van a decir, pues yo creo que en ninguno, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es Guinea Ecuatorial. Pues Guinea Ecuatorial es un territorio, varios territorios, vamos a decir así, porque es una de las porque en lugar un día llamada así, que anteriormente se llamaba Territorios de España en el Golfo de Guinea, desde 1778 hasta 1968, donde Portugal intercambia con España las islas de Santa Catalina y Sacramentos en América del Sur para entregar a cambio de las islas de Fernando Po y Anobón y todo lo que está en el Golfo de Guinea. Pero en esta época resulta que era la época en la que se dividía el virreinato de Perú, que era muy extenso y habría que volver a dividirlo para poder controlarlo mejor, y se crea el virreinato de Río de la Plata en 1776. Y en esa época, pues, todo lo que le corresponde a España, que era esos territorios en el Golfo de Guinea, lo introduce en el virreinato de Río de la Plata. Hasta en 1810, cuando se acaba el tema del virreinato, ahí España empieza a mandar las primeras expediciones después, no después de que Inglaterra tomase esas tierras. Hoy en día Guinea Ecuatorial está compuesta por dos regiones, una región insular y una región continental. La región insular está comprendida por la isla de Anobón, donde pertenezco, la isla de Bioko, que es la capital de la nación, la parte litoral, que es Bata y todo lo que concierne,
y luego está los islotes adyacentes, que está allá otra isla, Corisco, el Obey Grande, el Obey Chico, Pemba, Cocotero, y otros pequeños islotes que podemos encontrar. Entonces, España, cuando le deposita esos territorios, tenía 300,000 kilómetros cuadrados. Pero entre un poco de despiste, ¿sabe que España se dice que el que mucho abarca, poco aprieta? Tenía tantas luchas con los ingleses y luego tenía problemas con los holandeses que atacaron alguna zona suya, por ejemplo, a Nobón. Entonces tenía muchos frentes abiertos, entonces no le daba tiempo en controlar esta parte del Golfo de Guinea y ha ido achicando hasta que en la conferencia de Berlín, donde establecen que España le debe quedar solo 180,000 kilómetros cuadrados, de 300,000 a 180,000. Y ya por seguir teniendo frentes abiertas, vuelve a despreocuparse por esos territorios y los franceses y ¿cómo se llama? Alemanes empiezan a achicar otra vez esos territorios y en el Tratado de París ya le queda de 180,000 kilómetros cuadrados a 28,052 kilómetros cuadrados, que es lo que hoy en día forma Guinea Ecuatorial. O sea, es decir, históricamente es un país que también de alguna manera se ha balcanizado, se ha ido reduciendo su tamaño por decisiones extranjeras. Se ha reducido de forma drástica, porque le estoy hablando de 300,000 kilómetros cuadrados, luego a 180,000 kilómetros cuadrados, ahora a simplemente 28,052 kilómetros cuadrados. Es decir, que ha sido un robo total que se hizo a España. Claro, pero esos territorios que ha ido perdiendo, digamos, bueno, en ese momento era de España, pero lo correspondiente a Guinea Ecuatorial, ¿qué ha ocurrido con ellos? ¿Se los han ido quedando los países de alrededor o no? ¿O cómo ha sido? Ha ido quedando con los países colonizadores del alrededor, tal como le hablé de Alemania, estaba en el norte achicando hasta abajo, y Francia estaba al oeste y creo que al este, achicando, hasta que España le dice, señores, me estáis llevando todo el terreno. Alemania frena y Francia sigue. Entonces, cuando quedan el acuerdo, que es lo que se llama el Tratado de París de 1900, donde Francia engaña a España prácticamente, le hace firmar unos documentos que al final queda lo que hoy en día es los territorios que componen Guinea Ecuatorial. Claro, pero entonces esos territorios que ha ido perdiendo Guinea Ecuatorial, entiendo que se los han anexionado Camerún, Gabón, incluso el Congo, ¿no? Correctamente, era más Camerún y Gabón, son los que le han ido usurpando, pero en esa época Camerún estaba en mano de Francia y la parte norte estaba en mano de los alemanes, pero después que Francia se quedó, pues de hecho en Camerún que se habla español, que se habla inglés, y hay otra parte que se habla francés. Sí, entonces así fue más o menos. Hoy en día estamos compuestos por 8 provincias. Quiere decir que la misma administración que llevó España en su época es lo mismo que se trajo a Guinea Ecuatorial. Por eso mucha gente suele decir que Guinea Ecuatorial no fue colonia española. Quiere decir que hubo épocas durante la historia de Guinea Ecuatorial. Primero la época virreinal, después empieza la época colonial, luego la época de provincialización, después la época de autonomía y finalmente la época de la independencia, que no fue tan cristiano porque el primer presidente que ocupó tuvo problemas con España y ahí empezó todo lo que conocemos de que España decreta los asuntos de Guinea Ecuatorial como materia reservada, porque es un asunto un poco complejo de hablar, hasta que cambian el gobierno mediante un golpe militar que se
se tradujo a golpe de libertad. Ujú. Y claro, a día de hoy, es decir, porque evidentemente llegó a ser una provincia de España, ¿verdad? Guinea Ecuatorial. Yo recuerdo incluso haber visto alguna imagen con matrículas de los coches donde tenían las letras FP, que era Fernando Po, me parece, ¿no? Creo que era así. Entonces, claro, yo te quería preguntar, a día de hoy, ¿cómo es un poco, cómo se vive allí la hispanidad? Aquí, como ya estás en España, no necesitas saber que eres español, ¿no? Si me entiendes. Es decir, hacer que todos hablan español, eso automáticamente le hace a uno creer que ya es como español. De hecho, la gente se queja cuando le niegan el visado. Se queja porque dice, pero si nosotros hemos sido hijos de España, ¿por qué a mí me deben negar el visado? Es uno de los problemas, porque la gente se siente española aquí. No, no van a la calle con banderas y esas cosas, pero sí, la gente, de hecho, en clase está prohibido hablar las lenguas maternas. En las oficinas están prohibidas hablar las lenguas maternas. Hay gente que lo hacen, pero se les llama la atención, porque la lengua oficial es el español. En la calle, en los puestos de trabajo, en un lugar público, un establecimiento público. De hecho, aquí tenemos un centro cultural de España en Malabo y otro centro cultural de España en Bata, donde se enseña la cultura española, películas españolas, cine españolas, todo lo que tiene que ver con España y todo lo que tiene arraigo de España con Guinea Ecuatorial es lo que se presenta ahí. Ya me invitaron ahí a dar unas charlas. Yo di charla creo que hace como 3 años atrás, presenté una ponencia y hay mucha gente que salen de España para ir a presentar temas aquí. Entonces, para la hispanidad en Guinea Ecuatorial no es tal como la gente suele pensar que hay gente ahí, sí, somos hispanistas. No, simple ser guineano hablando el español, ellos ya se consideran, nosotros mismos ya nos consideramos como hispanistas. Pero, por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial, también hay otras lenguas oficiales como el francés y el portugués. Sí, está el francés y el portugués. El francés se habla, por ejemplo, cuando vas al mercado a comprar y ves a un francófono o sabes hablar y hablas, pero entre dos guineanos no hablan francés. Sería un caso raro que quieren practicar, pero entre dos guineanos se habla francés. Ni sea un fan, un bubi, un dowe, un vicio, un anobonés, un fernandino, que son los criollos, no hablan entre ellos tal. Lo que sustituye, no sustituye, lo que viene por segunda parte es el pichinglis, que es un inglés mal hablado, que se habla aquí, que trajo los criollos. Es lo que, después del español, es lo que se habla entre amigos. Por ejemplo, con mis colegas yo hablo pichinglis. Y entre los conocidos se habla pichinglis. Pero cuando se quiere hablar de forma administrativa o forma oficial es el español. De hecho, la constitución nuestra pone la lengua oficial de Guinea Ecuatorial es el español. El francés, raras veces, el inglés, cuando vas a una empresa americana, hablas porque necesitas trabajo y debes dar esa impresión. El portugués entró hace poco, muy poca gente habla en portugués. De hecho, estamos intentando luchar ya que el portugués, el español casi son, vienen de la misma raíz, tienen consecuencias casi idénticas, y empezar a implementar el portugués, pero es difícil que veas a dos guineanos o ecuatoguineanos, mejor dicho, hablar el francés en la calle. Entonces, por lo general, el idioma hablado entre la gente es el español. Es el español, sí. Además, es el idioma oficial. Es el idioma oficial, sí. Y luego, por otro lado, has comentado una cosa que me ha interesado mucho, es que de alguna manera se penaliza lo que tú has llamado lenguas maternas, que entiendo que serían lenguas que estaban antes de que llegasen allí los españoles, ¿no? Sí. Y está penalizado. Esto es muy curioso. Esto en España no se entiende mucho, porque al contrario, en España se tiende a
de alguna manera proteger las lenguas cooficiales o las lenguas locales. Sí, no se penaliza como tal. Anteriormente sí se penalizaba. De hecho, cuando yo iba a clase, si hablas la lengua, incluso en casa estabas obligado a hablar el español. Eso hace tiempo, pero cuando se ha visto que se habla de gente porque hay lengua mayoritaria aquí. Por ejemplo, el fan es la lengua mayoritaria. Si se permite que todos estén hablando su lengua materna en los puestos de trabajo, en los lugares públicos, esto sería como un neocolonialismo, un dominio entre nosotros mismos. Por eso se prohíbe que se hable las lenguas maternas en lugares públicos entre dos gente que no son de la misma etnia. Si veo a un paisano mío en un lugar, vamos a hablar la lengua materna. No está penalizado en ese sentido. Hablo en la administración pública. Eso ya es público. Sí, sí. Entonces, Perfecto. aquí Nos está interesa formando, mucho el tema, pero es verdad que seguimos teniendo, Epi, algunos problemas porque igual es por el internet. También entended que quizá donde esté ahora mismo Epi no llegue muy bien internet y entonces lo que pasa es que se le corta de vez en cuando el sonido. Os pedimos disculpas, pero es que no hay manera de solucionarlo. No sé si tienes, bueno, sí, supongo que la conexión que tienes es alta, pero es la que tienes, que no hay más, no se puede arreglar. Vamos con la siguiente pregunta, Epi. Porque claro, hemos estado hablando de cómo es Guinea Ecuatorial, cómo vive allí la gente, la hispanidad, si la gente suele hablar español, pero a mí me interesa otro tema que además desde Hispanoamérica es bastante sonado, es qué imagen tienen los guineanos de los españoles. Porque claro, en el caso de Hispanoamérica hay mucha gente que porque se ha creído la leyenda negra nos tiene mucha tirria, nos tiene mucho desprecio, ¿no? Desde Hispanoamérica. Hay otros que no, que es al revés, que precisamente conocen la historia y bueno, pues ellos les gusta España, les gusta a los españoles, les gusta crear lazos culturales entre hispanos, ya no solo con españoles, con otros países hispanos. Porque yo te quería preguntar, ¿cómo es los guineanos? ¿Cómo ven a los españoles? pues, como dice el director de cine King Eastwood, dice que la opinión es como el culo, cada uno tiene lo suyo. Pero voy a decir que en general aquí el guineano no le tiene tirria a los españoles, ni desde los mayores ni desde los más chiquillos, sino que se ha entendido que eran épocas que debía pasar esas cosas y pasaron. Hubo cosas malas que pasó entre el español y el guineano, pero todo esto el gobierno de aquí lo llama historia de triste memoria. Quiere decir que hay que apartar lo malo y quedar con lo bueno. Porque si hoy en día tenemos una lengua que podemos defendernos en otros lugares, es gracias a España. De ser las lenguas autóctonas, nosotros no podíamos conversar con nadie. Entonces hay cosas que también hay que agradecer. Si llega un español aquí, se le trata bien. Ya puede haber un caso vamos a decir, particular, ¿no? Entre comillas, pero en general se les trata bien. A toda la gente que llega aquí se les trata bien, ya sea, yo sé que mucha gente no le gusta que diga Latinoamérica, pero aquí nos han enseñado así los mismos que vienen aquí. Cuando ves a un dominicano aquí, te dice, ¿de dónde? Él dice, yo soy latino. Así nos responden. De hecho, conozco zonas donde hay negocios de latinos, de dominicanas, que solemos ir a tomar un poco de guinés, solemos ir a tomar unas cervecitas con ellas y con ellos en un lugar donde se llama Calle Anobón y otro lugar que se llama Calle Botuculuba. Son los lugares que están entre Calle Anobón y Botuculuba. Esa calle ahí está lleno de dominicanos que tienen sus propios negocios, que lo llevan, lo gestionan ellos mismos. Y no solo ahí, hay otros lugares más, digo ahí porque es donde más circulo y es donde más siento para compartir experiencia con esa gente. Entonces, aquí, toda aquella persona que viene es bienvenida, ya sea español como uno del continente americano, que sean los hispanoamericanos.
latina, diríamos así. Lo único suele ser que la persona que se mete con la política de la nación, esa persona no se le admite. Ahí está el caso. Porque hay gente que no pueden hablar de Guinea sin meter con la política. Mira, estás buscando tu vida, llegas a un lugar o quieres venir de visita, igual que todos los países. Por ejemplo, Estados Unidos no puedes ir a meterte con la política de ahí. Yo he estado en Estados Unidos, he estado en Miami, he estado en Chicago, he estado en Tampa. Entonces, si vas, y yo conozco la norma, si te metes, ya tienes un problema. O eres turista o eres político. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Vete como turista o vete como político o lo que sea. Entonces, hay que estar muy tranquilo, Diego. Hay que estar muy tranquilo que aquí tenéis muy buena imagen. Lo de la leyenda negra, pues, no se ve aquí. Ajá. Bueno, pues oye, eso es muy buena noticia. Eso la verdad que es una buena noticia porque, ya digo, es habitual en muchos países hispanoamericanos que tengan cierta tirria a los españoles o cierta inquina hacia ellos, bueno, porque les han dicho que les han robado el oro y demás. Claro, en el caso de Guinea, este tipo de mitos de los españoles nos robaron el oro, los españoles nos esclavizaron, los españoles nos hicieron esto o aquello, entiendo que es algo que lo ven con indiferencia. Sí, lo de esclavizar aquí sí que no, nunca se habla de ello. Lo que se habla de colonizar, que es, de hecho, tengo un documental que hizo un español que dice, la idea de colonizar Guinea Ecuatorial era hacerle sentir la religiosidad, conocer a la Virgen María, hacerles conocer la representatividad de la reina Isabel y los reyes que pueden surgir en España. Esto claramente lo dice en ese documental. Lo que ha pasado, sí, se dejó el negocio en manos de personas físicas creando empresas para poder llevar a cabo para poder llevar a cabo su negocio. Por eso salió de esta forma. Cada uno quería su beneficio. Por eso tenían pequeñas empresas que transportaban el cacao, producían cacao, tenían su propia finca. De hecho, las fincas de aquí no están a nombre del Estado español, estaban a nombre de particulares que hacían su negocio y el empresario está para explotar y ganar, tener su beneficio a lo máximo. Es el caso de Guinea Ecuatorial. Por eso podemos ver que muchos dirán que han llevado nuestro cacao, los españoles han llevado nuestro café. Sí, porque eran personas físicas que tenían su empresa y hacían su negocio. El Estado les permitió hacerlo porque el Estado mismo no podía llevar a cabo esas tareas por la distancia y por los medios del entorno de aquel tiempo, por las enfermedades endémicas que había. Otra pregunta que te quería hacer ya en relación a la cultura y en relación al pasado español. ¿Cómo se vive allí, por ejemplo, la religión? Porque, claro, hemos visto que en muchos países con pasado español tienen un alto porcentaje a día de hoy de religiosos católicos, de creyentes, además puramente católicos, porque, bueno, vemos, por ejemplo, en zonas donde ha estado a lo mejor Francia no se da un arraigo católico tan grande, o por ejemplo en donde ha estado Inglaterra directamente son protestantes o anglicanos. Me llama la atención porque yo, vamos, mirando cifras, Guinea Ecuatorial es de los países de África donde más católicos, mayor porcentaje de católicos, no mayor valor absoluto, porque claro, es un país muy pequeñito. Entonces, ¿cómo se vive allí? ¿La gente por lo general es católica, es creyente? Es creyente y católico. Hace como, vamos a decir, 15 años atrás, o vamos a decir 15, sí, 10 y pico de años atrás, la religión mayor, el catolicismo, creo que el 85% o 90% me atrevería, pero ha ido reduciendo con el boom petrolífero, empezó a entrar muchas sectas.
porque aquí en Guinea Ecuatorial estaba el catolicismo, estaba Adventista del Séptimo Día, estaba Testigo de Jehová, Asambleas de Dios y Bahá'í, y luego los musulmanes. Y eran un grupo minúsculo que estaba, solamente era 4 gatos en cada sitio, pero cuando yo hablo así, pues sectas, yo hablo así, no hay cosas que no hay que esconder, están para ganar dinero. Mientras, de hecho, te dicen el diezmo, y el catolicismo no tiene diezmo, el catolicismo lo que tienes es lo que das. Entonces, esas sectas empezaron a multiplicarse. Ya hoy en día en Guinea Ecuatorial hay más sectas que farmacia o más sectas que bares, y ya ha duplicado el número de agresiones, pero anteriormente cuando estaba solo el catolicismo no había esas cosas. Y otra cosa que podría decir que también el católico se ha, vamos a decir, se ha relajado bastante, porque de niño yo sabía que los claretianos son los que tenían centros profesionales gratuitos, solamente con un dólar o un euro, perdón, que son 600 francos, podías comprar un carnet y te van enseñando mano de obra gratuita. Pero hoy en día el claretiano ya no lo hace, se dedican solamente a su misa, impartir clases y ya está. Y los salesianos son los que están llevando la tarea de formar a jóvenes. Yo sé que los salesianos son más para jóvenes. Entonces, esto ha hecho que muchos se desarraiguen del catolicismo porque ahí le prestan más atención que en la Iglesia Católica. Pero aun con todo, el porcentaje sigue siendo alto. Podemos decir que ahora está unos 70% de catolicismo en toda la población. El musulmán de diferentes sectas que podemos encontrar. Pues es muy interesante todo lo que nos has contado, Epi. No sé si quieres comentarle algo más a la gente desde España y desde Hispanoamérica, que nos escuchan mucho, por si quieres decirles algo antes de acabar esta entrevista, porque la verdad que me ha parecido, Guinea Ecuatorial me ha parecido un lugar increíble. De hecho, antes de hacer esta entrevista he estado buscando algunas imágenes para comentarlas aquí y demás, y la verdad que tiene unos paisajes tremendamente paradisíacos. Es decir, yo me estoy planteando si la próxima vez que me vaya de vacaciones probablemente me vaya a Guinea Ecuatorial. Sí, decir a la gente que no crean las cosas que van diciendo en TikTok, en las redes sociales, que Guinea Ecuatorial está mal, el gobierno está mal. No es esto, no vienes para el gobierno. Como dice Sócrates, Platón, no hay ni un sistema político mejor que otro. Ni un sistema político, y lo repite Aristóteles, ni un sistema político es del todo 100% bueno. Entonces debemos saber que no metamos en la política, más bien en lo social o cultural, que Guinea Ecuatorial no es el paraíso terrenal ni tampoco es Sodoma y Gomorra. Es un país como otros, gracias a Dios hasta ahora no hay ni un disturbio, más bien es un país, uno de los países más pacíficos de África. Es difícil escuchar que se ha atentado contra la vida de un ciudadano, esas cosas no ocurre aquí. Por eso les invito a visitar canales que sí hablan Ecuatorial como historia y que habla de Guinea Ecuatorial lo que sucede, no lo que la gente va inventando. Hemos vivido muchas tensiones en YouTube por temas de Anobón, esas cosas. Señores, yo siempre digo que si estás sentado en tu casa, nada te va a pasar. Guinea Ecuatorial les han vendido una imagen muy mala de esa zona o de ese país. De hecho, muchas veces se confundía Papúa Nueva Guinea y Guinea Ecuatorial. Se vendió mal la imagen de Guinea Ecuatorial. La imagen, para verificar, hay que venir aquí para vivir en in situ. Si no te gusta, ya no vuelvan. Pero Guinea Ecuatorial es y tiene los mejores paisajes. Puedes ver una tortuga desovar en forma directa
sin que nadie te lo cuente, estás ahí, ves cómo sube, abre su agujero, empieza a desovar, puedes ver primates, puedes ver todo lo que quieras. Aquí las playas son gratuitas, no se paga para ir a bañar en una playa, solo excepto una playa que es la playa de Sipopo, que es una playa que el gobierno mismo lo ha prefabricado. Y son 2.000 francos, sepa que sería 2,5 euros para entrar en esa playa. Pero el resto de playas de todo el ámbito nacional es gratuito. Vas, te bañas. Por ejemplo, hoy sábado, mañana domingo, los rusos, los franceses, los que están aquí, suelen ir a la playa a primeras horas hasta las 12 del mediodía y empiezan a regresar para no mezclar con el ambiente, porque hay gente que no sabe hacer ambiente y llenan el lugar de mucha gente. No quiere decir que hay disturbios, sino no quieren estar donde hay mucha gente. Entonces les invito a visitar Guinea Ecuatorial, a ver la realidad, y ya con esto ya me diréis que es bueno, es malo, volveré o no volveré. No escuchar los comentarios de la gente. Pues ahí queda el mensaje del profe Epi. Para todos aquellos que os guste, que queráis aprender algo sobre Guinea Ecuatorial, tiene un canal de YouTube que se llama precisamente así, profe Epi, ¿verdad? Simplemente profe Epi. Lo podéis buscar y bueno, pues ahí un montón de curiosidades, habla sobre la hispanidad de Guinea, habla sobre temas distintos de Guinea, pues no sé, he estado viendo algunos vídeos, hablas algunas veces de política, ¿no? de geopolítica, de cultura, de incluso cosas más cotidianas, como bailes tradicionales. Te he visto algún vídeo también que tienes, que es muy interesante. Entonces, pues ya digo, a los que os interese el tema, pues ahí tenéis el canal del profe Epi, que oye, que está muy bien, muy divulgativo. Y nada, Epi, muchísimas gracias por haber venido a nuestro canal. A ti, Diego, muchas gracias. Las crónicas de Pax Hispánica.